en el sector de consumo en México. Estudió Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en el IPADE. Ha creado diversas iniciativas para impulsar condiciones de equidad para mujeres con un particular enfoque en las finanzas como mecanismo para igualar las condiciones de género. En 2020 creó el Semillero Nutriza, un programa que impulsa a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres a través de la capacitación y su incorporación a la red de proveedores de una de las empresas de alimentos más importantes en el país, y es mentora de finanzas personales en diferentes programas. En septiembre del 2023 se convirtió en la primera representante de México en formar parte de la lista de pioneros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Y bueno, pues forma parte de la lista de mujeres más poderosas de Expansión y Forbes. Bienvenidos y bueno, espero que disfruten esta charla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que esta es una oportunidad invaluable para mí, porque ¿qué significa todo lo que les acaban de decir? Yo creo que nada de eso tiene relevancia, o la forma en la que he encontrado que puede hacerse relevante la experiencia que escucharon que tengo y a lo que me dedico, es porque ustedes tienen la gran capacidad a esta edad que tienen de cambiar su vida a través de tener unas finanzas sanas. Entonces, lo que voy a perseguir en esta conversación es que se convenzan de que es súper importante que se hagan dueños de sus finanzas desde este momento. Gente como yo o sus papás, tenemos ya un margen de este tamañito para hacer que nuestra vida cambie teniendo finanzas sanas. Pero ustedes tienen la oportunidad de transformar sus vidas si toman el control desde ahora. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer a través de la charla. Vamos a tener un espacio para preguntas al final, espero haya muchísimas. Y vamos a empezar por aquí, que no es un tema que usualmente se toque cuando estamos hablando de finanzas. Los invito a que cada uno de ustedes piense en su familia cercana, su familia extendida, y que reflexionen sobre qué hay respecto al dinero en esas familias. ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? ¿Hay de más? ¿Hay de menos? No les voy a pedir que me lo digan porque son reflexiones como muy personales, pero es importante que vayan a esos momentos donde en su familia se habla o no del dinero. ¿Sus papás les han transmitido o no preocupaciones respecto al dinero? ¿Cuál es la realidad que vieron, por ejemplo, en el caso de sus abuelos, sus primos, sus tíos? Y me preguntarán, ¿y eso por qué es relevante si estamos hablando de finanzas? Les voy a decir por qué. Porque muchas de las decisiones que tomamos respecto al dinero y que van a empezar a tomar ustedes en los próximos años cuando empiecen a trabajar, van a estar relacionadas con esas cosas que vieron en su casa. Y lo importante es que ustedes identifiquen qué de eso quieren llevarse a su vida adulta y qué de eso quieren que se quede en la casa de sus papás para ustedes transformar sus finanzas en otra cosa. No porque sea bueno, no porque sea malo, sino porque por decisión ustedes quieren vivir una relación con el dinero diferente. En todos estos casos hay un sinfín de decisiones que se toman. Pónganse a pensar familias donde solo hay o mamá o papá. Eso es muy diferente respecto al dinero cuando hay dos papás y los dos aportan, o cuando solo uno aporta también, ¿no? O cuando en casa tenemos que a lo mejor hacernos responsables de nuestros abuelos. Eso también hace que las decisiones financieras sean diferentes. Ahora, estas son las preguntas que yo les invito a hacerse. Parte ya se las dije y eso, como les decía, determina un poco, el pasado determina su presente y su futuro. Entonces, ¿qué recuerdan del dinero en su niñez y ahora que están jóvenes? ¿Qué aprendieron en esas etapas acerca del dinero y cómo influyen en su vida actual? ¿Qué han hecho con el dinero desde que empezaron a trabajar? Suponiendo que hay gente que trabaja aquí, porque eso también te hace pensar que si he trabajado y no he ahorrado tanto,
pues a lo mejor quisiera que mi futuro fuera diferente y entonces hay que tomar decisiones diferentes. ¿Cuáles son las metas financieras que tienen? Ustedes tienen una oportunidad increíble ahorita de fijarse esas metas. Quiero o no comprar una casa, quiero o no comprar un coche, y esas son metas que lleva tiempo cumplir, entonces es importante que se hagan esas preguntas ahora. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? A lo mejor se dan cuenta de que no tienen preocupaciones, lo cual sería muy bueno, pero si tienen preocupaciones es importante que sepan cuáles son. ¿Y cuáles son las principales diferencias que tienen cuando piensan en el dinero respecto a sus papás, su novio, sus tíos, sus primos, sus amigos? Porque eso también es súper importante a la hora de que empiecen a ganar dinero. Entonces, creo que el principal reto que tenemos en una sociedad como la nuestra es cultural. Porque en México, digo, es increíble que estemos hoy en un evento de educación financiera, porque cuando yo tenía su edad, esto no existía. No se hablaba de dinero, ¿y saben por qué? Porque este era el tabú con el que había que batallar. Es de mala educación hablar de dinero. O es un tabú, ¿no? O sea, ni se te ocurre en la cena familiar o en la mesa platicar de temas de dinero. Y luego lo que pasa cuando estamos chicos o jóvenes es que pues ni pensar preguntarles a nuestros papás de dinero, ¿no? Ese es un tema de adultos y a nosotros no nos permitían hacer preguntas. Ahora, afortunadamente, eso ha cambiado, como les decía hace un segundo, y hoy podemos hablar de estos temas, se escriben libros. En esta feria han visto a muchísima gente que hoy se dedica a hablar de finanzas personales en Instagram, en cualquier red social que ustedes consulten, van a poder ver temas relacionados con finanzas personales. Hay libros, entonces dependiendo de donde ustedes consuman su contenido, van a poder acceder a mucha de esta información y esa es una gran fortuna que tienen, que no teníamos antes y que seguramente va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Ahora, gran parte de lo que se publica tiene que ver con la experiencia de gente que entendió cuál era la forma de administrar bien su dinero y eso también es una gran ventaja. La mayoría de las personas que han hecho dinero ellas, y que no es que mágicamente hayan hecho dinero, sino que se convirtieron en inversionistas, tiene que ver con que hubo mucha disciplina en ellos a la hora de fijarse su relación con el dinero, en qué iban a gastar su dinero, cómo lo iban a ahorrar. Y tiene que ver también con que hay que saber aplazar las recompensas. Les voy a decir lo que yo hice con mi primer sueldo. Yo vengo de una familia donde somos muchos hermanos, somos 9. Y mi primer sueldo lo gasté en regalos para todos mis hermanos. Entonces, eso créanme, tiene que ver con una decisión y con un contexto familiar que era lo que les decía hace rato. Como yo soy la más grande, no sé por qué creí que eso era lo que tenía que hacer. No me arrepiento, ¿no? Pero si yo no me hubiera detenido en el tiempo a preguntarme, eso es lo que quiero seguir haciendo, probablemente hoy todo mi dinero me lo hubiera gastado en regalos para mis hermanos. Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. Ahora, si cada vez es más común escuchar cuál es la clave para tener una buena administración del dinero, ¿por qué creen que la gente no lo hace? Porque yo creo que situaciones de estrés financiero ustedes siguen viviendo alrededor, ¿no? Puede ser, ojalá nadie cercano, pero a veces las experiencias son cercanas. Pero este es un tema del que se habla mucho. Y a lo mejor hasta ustedes dicen, a mí qué me importa este tema si yo ahorita estoy estudiando ni gano dinero. ¿Por qué creen? Les voy a decir cuál es la respuesta. La respuesta es que la gente cree que se trata de sumar, restar, multiplicar y dividir, y como eso nos lo enseñaron desde la primaria o incluso desde antes de la primaria, creemos que es algo a lo que no le tenemos que dedicar tiempo, y eso es un grave error. Porque tener unas finanzas sanas se trata de construir hábitos y comportamientos. ¿A qué me refiero? Seguramente algunos de ustedes han hecho el esfuerzo de ser personas más sanas, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que comer bien, ¿no? Si no estoy a gusto con mi peso, pues igual tengo que hacer una dieta por aquí. Y eso solo se consigue si son constantes, si construyen el hábito que ustedes seguramente ya saben de levantarse a la misma hora a hacer el ejercicio o
pedir en casa a lo mejor que nuestro plato de comer tenga cierta variedad de alimentos, en fin, nadie baja de peso de un momento a otro, ¿no? Nadie termina teniendo un cuerpo más sano de un momento a otro, eso es como el producto de varias cosas en el tiempo. Lo mismo pasa con el dinero. Hay que construir hábitos saludables de cómo manejar el dinero. Y por eso es que les digo que a su edad es un momento de oro para empezar a construir esos hábitos. Por ejemplo, ustedes dicen, hasta que no gane mi primer sueldo no me tengo que preocupar de estas cosas. Bueno, podrían hacerlo con lo que nuestros papás nos dan para gastar en la semana. ¿Por qué no empezar a hacer un apartadito donde empiecen a ahorrar dinero? Esos son hábitos que, créanme, si los hacen ahora se los van a llevar para toda la vida. Con eso tiene que ver el tema de las finanzas. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque está comprobadísimo que el 80% de los motivadores en cada uno de nosotros a la hora que tomamos decisiones respecto al dinero tienen que ver con temas psicológicos, no necesariamente matemáticos o racionales, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que los invito a hacerse es por esto. Ahora, ¿cómo se construyen los hábitos? Ya hablábamos de algunas cosas en minutos atrás, pero primero identifiquen el hábito que quieren construir. ¿Quiero ahorrar? ¿No quiero ahorrar? ¿Me quiero comprar cosas pero no quiero sufrir financieramente? ¿Me quiero comprar una casa? ¿No me la quiero comprar? Eso, identifiquen qué es lo que quieren hacer. Establezcanse la meta. Tener unas finanzas sanas así nada más no es una meta suficientemente clara. ¿Qué es específico? Ahorita les voy a decir. Pero quiero comprarme una casa o quiero vivir en mi propia casa cuando tenga 35 años y quiero que esa casa esté en esta zona. Esa sí es una meta específica, porque ustedes la van a poder medir en el tiempo. Construyan el plan. O sea, hay que decir cómo vamos a llegar ahí. Sin el plan, va a ser muy difícil que cuando se termine el plazo para haber cumplido la meta, puedan llegar a ella, porque estas cosas necesitan hacerse con tiempo. Ahora, hay que analizar el progreso. Si uno hace un plan, lo mejor que puede hacer, y eso pasa en las compañías, por ejemplo yo que hago las finanzas de una empresa grandotota, lo que tenemos que hacer es decir, nuestro presupuesto es llegar a tantos millones de pesos de ventas. Eso lo vamos monitoreando mes a mes, para saber si estamos desviados o no. Si estamos desviados, ¿cuál es lo importante de saber que estamos desviados? Que hay algo que hacer para poder llegar a nuestro presupuesto. Lo mismo pasa en las finanzas de nosotros como personas. Hay que monitorear los avances y tratar de controlar las desviaciones. Y finalmente, lo más importante, porque no sé qué tan familiarizados estén con este tema, pero mucha gente vive mucho estrés en el camino, mucho. Y tampoco se trata de eso. Se trata de que disfruten el trayecto y de que cuando lleguen a su meta la festejen. Porque créanme, no es tan sencillo llegar, entonces a la hora de llegar hay que festejarlo. ¿Qué es una meta específica? Y aquí tengo un método que utilizamos mucho las empresas para definir qué es una meta correcta. Y piénsenlo, aplica para todo. Quiero sacar 10 en el examen, quiero que me vaya bien en esta materia, quiero que mi promedio al final de la carrera sea este. Para cualquier cosa que ustedes se fijen, es importante que vean que esos objetivos cumplan con estas 5 características. La primera, que sea específica. Entonces, comprarme una casa no es específico. Comprarme una casa, ya les decía, ¿no? Con estas características para este momento del tiempo, etc. Eso sí es específico. Medible, que yo pueda decir, quiero tener ahorrados 1,000 pesos al final de este año. Eso sí lo voy a poder medir, porque si tengo 900 quiere decir que no lo logré. Si tengo 1,100 quiere decir que sí sobrepasé mi meta. Que sea alcanzable, es decir, ustedes mejor que nadie saben el hábito que tienen construido, qué es lo que quieren lograr, y entonces tiene que ser algo alcanzable, porque si la meta es inalcanzable, lo más probable es que pierdan ganas de cumplirla en el camino. Que sea realista y que sea ambiciosa a la vez. Si la meta es fácil de llegar a ella, pues también puede ser que pierdan como las ganas de cumplirla.
Y finalmente que le pongan un tiempo. Como les decía, quiero tener 1,000 pesos ahorrados en diciembre. Bueno, esa es una meta que claramente tiene un tiempo. Ahora, en este sentido es muy importante que construyamos nuestro presupuesto. Esto es muy importante que lo hagan cuando empiezan a ganar dinero o, a su vez, con lo que nuestros papás nos dan para gastar en la semana. Tengo tanto dinero, me gasto tanto. ¿Por qué es esto importante? Porque eso les permite a ustedes tomar decisiones. Es decir, permite que a lo mejor vean que si quieren ahorrar y están gastando de más, pues va a ser imposible ahorrar. Para eso sirve hacer un presupuesto. Y se los digo a todos los niveles. Aplica para ustedes, aplica para la gente que ya empezó a trabajar, aplica para las empresas, para todos. Es importante entender cuáles son mis ingresos. Ahí hay un tema de impuestos que considerar, que es la diferencia entre brutos y netos. ¿En qué me gasto mi dinero? Un gasto fijo es el transporte, por ejemplo, ¿no? Porque si me voy en transporte a la escuela, pues ese es un gasto que tengo que hacer sí o sí, porque a la escuela no voy a dejar de ir. ¿Qué es un gasto variable? A lo mejor el refresco que me compro en el día, ese puedo o no comprármelo, por eso es variable. El fijo es que no puedo dejar de hacerlo, el variable sí lo puedo dejar de hacer. Luego que ya hablaban en el panel anterior del tema de las deudas, ¿no? Y las inversiones. Afortunadamente, y espero nadie de ustedes tenga deudas porque son muy jóvenes, pero para los que somos un poco más mayores que ustedes es muy importante saber administrar las deudas, porque recordarán los tiempos de la pandemia. Hubo mucha información respecto a qué generaba el estrés en las personas durante la pandemia, y una de las causas principales de estrés y de pérdida de salud mental durante la pandemia tuvo que ver con los temas de dinero. ¿Por qué? Porque mucha gente perdió su trabajo y tenía deudas, y eso claramente no favoreció la salud mental de ellos y de sus familias. Entonces, es importante que sepan administrar la deuda. Ahorrar e invertir, pues es la clave. Y otros temas, ¿no? Pero los más importantes están aquí. Entonces, aquí yo traía una plantilla que la verdad podemos brincárnosla, pero es básicamente construir esa vista de cuánto ganan, cuánto gastan y cuánto queda para ahorrar. Ahora, la clave de todo esto no es ciencia oculta, es la siguiente. Hay que gastar menos de lo que uno gana. Con eso es más que suficiente. Entonces, a lo mejor tengo muchísimas ganas de comprarme un café de esos carísimos, pero sé que si tomo esa decisión, ya no voy a poder ahorrar lo que yo quería. Entonces, es muy difícil. Sí debo decirles que es complicado no querer en ese momento la recompensa. Pero a lo largo del tiempo no se van a arrepentir. No estoy diciendo no se compren el café, es un ejemplo. Luego hay que ahorrar mínimo el 10% de lo que ganamos, idealmente el 20%. Esto es lo que puede transformar sus finanzas en el tiempo. Construir fondos de emergencia, esto clave durante la pandemia también. Los imprevistos ocurren en la vida. Nada sucede exactamente como lo planeamos o lo pensamos. Entonces, es importante construir como un guardadito para todas esas cosas imprevistas y que eso no desbalancee sus finanzas. Y esta es una reglita que por ahí circula muchísimo. Si ustedes la consultan en internet van a encontrar un montón de información de por qué es una regla que debemos de seguir. El 50-20-10 tiene que ver con que de lo que ganamos, el 50% lo gastamos en cosas como el transporte, cuando tenemos casa o a nosotros nos corresponden los gastos de una casa, pues es la luz, es el teléfono, el predial, son cosas que no podemos dejar de pagar. El 20% es todo lo variable, lo que les decía, lo que puedo o no gastar, y el 10% es el ahorro. Esto es muy importante. Muy, muy importante porque el tema de las tarjetas de crédito se convierte en un tema muy delicado cuando no lo sabemos manejar bien. Cuando tengan su primera tarjeta de crédito, procuren pagarle a la tarjeta todo lo que le deben. Todo lo que le deben. No paguen intereses.
Revisen a detalle los costos de cada una de las tarjetas. Cuando vamos pasando en el centro comercial, no sé si les ha pasado a ustedes, a sus papás o a quien vayan, y todo mundo les ofrece una tarjeta de crédito. Es bien fácil tener una tarjeta de crédito, pero es más importante tener un buen manejo de la tarjeta de crédito, precisamente porque es de muy fácil acceso. Hay que comparar los beneficios. Yo creo que uno de los mejores beneficios que tienen los bancos, y un banco en particular, el de puntos BBVA, por ejemplo, ¿no? Ese es un beneficio que tiene una tarjeta de crédito. Entonces, utilícenlo bien, ¿no? Todas las tarjetas afortunadamente hoy ofrecen beneficios y hay que saber utilizarlos. Y finalmente, es el tema del buró de crédito. El buró de crédito es una institución que a ustedes va a calificar su calidad crediticia. Entonces es importante tener un buen historial. No crean que hoy no le pago al banco que le pedí prestado o no pago mi tarjeta de crédito y no hay repercusiones. Sí las hay, porque esa información queda en su historial y es muy importante que construyan un buen historial crediticio desde el primer momento. Eso les va a dar acceso a créditos cuando quieran comprar una casa, cuando quieran comprar un coche, etcétera. A ver, voy a hacer esta pregunta. Les voy a dar dos opciones. La primera es, ¿qué quisieran de estas dos? Si yo les digo que la primera opción es que reciban 1 centavo diario, o más bien, que el primer día reciban 1 centavo y que al día siguiente se duplique y que al tercero se duplique y que al cuarto se duplique durante 30 días, esa es la primera opción. La segunda opción es que yo les dé 1 millón de pesos ahorita. ¿Cuál de las dos prefieren? Levanten la mano a la opción 1. Ahorita les voy a enseñar la matemática, ¿ok? ¿Los demás escogen la opción 2 o simplemente no saben? ¿Quién escoge la opción 2? El millón de pesos. Ok, muy bien. Les voy a enseñar la magia de la matemática. Ahí va. Miren lo que pasa. Sí, es lo que les dije, ¿eh? O sea, del día 1 al día 2 se duplica. De 1 centavo tienen 2, de 2 tienen 4, 8, etcétera. Miren lo que pasa a lo largo de 30 días. 5 millones. Este es el poder del hábito. Justamente. Entonces, por eso tienen una oportunidad única. Por eso, porque los que estamos grandes, ya esto del tiempo lo tenemos en contra. No quiere decir que no podamos hacer nada, sí podemos hacer. Pero podríamos haber hecho más si hubiéramos empezado a su edad. Entonces, aquí va otro ejemplo. Tenemos a 2 personas, a 2 ahorradores, vamos a pensar. Andrés de un lado y Daniel del otro. Miren lo que hace Andrés. Empieza a ahorrar a los 25 años. ¿Cuántos de aquí tienen menos de 20 años? Ok. Entre 20 y 30. Miren, ustedes están aquí, están en la oportunidad de oro. Ok. Bueno, empiezan a ahorrar a los 25 y ahorran 5,000 pesos anuales durante 10 años. Ese es el primer ahorrador. El segundo, Daniel, empieza a ahorrar a los 35. Es decir, los anteriores 10 años se lo gasta en la ropa que le gusta, en los viajes que le gustan, en los cafés que le gustan, ya saben. Empieza a ahorrar 10 años después. Ahorra los mismos 5,000 pesos anuales y lo hace por 30 años. Es decir, cuando él empieza, Andrés para. Andrés solo ahorra 10 años. ¿De acuerdo? Y aquel que empezó a los 35 se sigue a lo largo de su entera vida. Vamos a suponer hasta los 65, que es cuando en este país nos jubilamos, ¿no? Miren lo que pasa. Y discúlpenme por la gráfica en inglés, pero ahora se las explico. El ahorrador 1, o sea, es decir, ¿cómo se llamaba? ¡Ay! Ya la regué, perdónenme. ¿Podríamos regresar? Era Andrés, ¿verdad? Y luego Daniel, sí es cierto. Estábamos como muy adelante ya. Le doy. Gracias. Aquí está. Bueno, Andrés
es la línea verde. Y miren lo que pasa cuando cumple 65 años. Alcanza un monto ahorrado mayor que el de Daniel, que le echó ganas durante 30 años de su vida. Y Andrés solo lo hizo los primeros 10. Ahora, esto no sucede solo, ¿eh? O sea, esto no va a suceder si tienen su dinero guardado abajo del colchón. Hay que guardarlo en una institución financiera confiable, sólida, e invertirlo, ¿no? O sea, es decir, que genere un interés de por medio. Esto es lo poderoso del tiempo y lo poderoso de empezar joven. Entonces, lo que quiero transmitirles es que, independientemente de la edad que tengan, es importante construirse los hábitos, tener disciplina y ser muy persistentes, sobre todo en la primera etapa de su vida productiva. Porque la mayor parte de los ingresos se hacen la mayor parte de los ahorros y de los beneficios a largo plazo los podrían hacer en los primeros 10 años de su vida productiva. Y eso es súper importante. Entonces, con esto más o menos concluyo lo que yo había preparado para traerles. Veo muchas caritas que hacen así, otras que como que no me creen tanto. Entonces, si ustedes esto es algo que les interesa y quieren saber más, digo, seguramente una lámina no va a ser suficiente porque aquí tienen un montón de cosas a las que tienen acceso para que ustedes puedan empezar a adentrarse en este tema de tener unas finanzas sanas. A mí, les voy a decir, estos son algunas cosas que me encanta escuchar. Hay un podcast que se llama La Maldita Pobreza, tiene un súper título y créanme, ahí son explicaciones muy sencillas de temas que a todos nos importan. Punch, Mi Programa Financiero, Cracks, Cultura Financiera, muchas de estas personas las vi por aquí caminando. Y el podcast de la Bolsa Mexicana de Valores. Y también hay cuentas de Instagram, que es la única red social que yo consumo. Luis Mi Negocios, Cultura Financiera y Finanzas con Dibujitos. Entonces, con esto acabo lo que yo tenía preparado para el día de hoy y entiendo que podemos dejar espacio para unas preguntas, si es que las tienen. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga una pregunta? Chicos, aprovechen. La verdad es que es una oportunidad bien interesante la que Andrea nos presenta. No te preocupes, la realidad es que no lo necesitas. Necesitamos el QR. A mí me gustaría aprovechar los minutos que tenemos, Andrea, para que compartas con los chavos los esfuerzos que a nivel de una empresa tan grande como en la que tú trabajas, hacen hacia las personas con las que trabajan. Y es bien importante porque todos ustedes, todos, van a entrar a trabajar a algún lugar o van a poner un negocio. Y el vincularse con empresas, con organizaciones que tienen una vocación de realmente ayudar a la comunidad donde están y no solo ganar dinero, porque no está mal ganar dinero. El chiste es cómo eso lo aprovecho para generar beneficio social. Entonces, si quieres compartirnos un par de reflexiones al respecto, porque tienen un programa bien interesante de educación financiera interna en donde tú trabajas. Gracias por la pregunta. Yo trabajo en Grupo Herdes, como les decíamos en un principio. Nosotros somos una empresa que emplea a más de 10,000 personas en México. Y hemos detectado un problema grave en nuestros colaboradores, porque no ahorran y muchos de ellos no tienen buenos hábitos financieros. Ahora, esto no es un tema particular de una empresa, me parece que es una problemática de nuestro país, porque como no hablábamos antes de dinero y no teníamos instrumentos a los cuales accesar información que nos sirviera para tomar decisiones, pues es como cualquier otra cosa en la vida, sin información pues es difícil tomar decisiones diferentes a las que han tomado nuestros papás, nuestros abuelos y los papás de nuestros abuelos. Entonces, cuando nosotros detectamos esta necesidad, que como les digo es de la empresa pero es nacional, decidimos buscar a un aliado que nos ayudara a traer la información de educación financiera a nuestros colaboradores. Y lo que hicimos, dado que BBVA es un banco muy cercano a nosotros y conociendo los esfuerzos que ellos tienen de educación financiera, lo que estamos haciendo es
acercar esta misma información y mucha otra a los 10,000 colaboradores que están en la compañía. Empezamos el año pasado, me parece, y ya tenemos resultados muy buenos. Claramente esto se puede sofisticar tanto como quieran, ¿no? Porque hay que empezar desde temas de ahorro, pero también luego pueden hablar de temas de su afore, de cómo invertir el dinero, de cómo retirarse con cierta libertad y holgura financiera. Se puede complicar tanto como quieran. Lo muy importante es tener acceso a esa información. Y entonces hemos empezado a ver que los colaboradores están cada vez más preocupados por recibir más información, por tener mejores hábitos, y eso al final del día es muy importante para una empresa como nosotros, porque queremos colaboradores felices, productivos, y eso no ocurre si hay estrés financiero en casa. Entonces, como les decía, este evento en mucho es por eso, porque es una necesidad de todos tener acceso a esta información. Y ustedes que van a tener el tremendo poder de decidir dónde trabajar, es muy importante que lo hagan con compañías que tengan estos intereses, porque como bien decías, es muy importante que las empresas sean rentables, pero eso está cambiando y cada vez es más importante que las empresas tengamos programas que satisfagan a los colaboradores y que los tomen en cuenta. Entonces, esa es una de las iniciativas que nosotros decidimos implementar en la compañía, que ha tenido muy buenos resultados y que esperamos que sea un factor de atracción de talento de los jóvenes como ustedes. Entonces, gracias por la pregunta. Gracias a ti, Andrea. Gracias a todos por estar. Ahorren, empiecen a ahorrar, de verdad lo van a ver en el tiempo y aunque sea $1, 10 pesos, lo que tengan, empiecen a ahorrar ya. Gracias. Gracias. Mira, perdón, tenemos una pregunta, mira. Hola, buenas tardes. Venimos de una escuela de nivel medio superior, el CETIS 152. Yo tengo dos preguntas. La primera, en la Ley Federal del Trabajo menciona que algunas empresas tienen un fondo de ahorro, en donde una parte la empresa proporciona un porcentaje del ahorro y la otra es del trabajador. En ERDES, si bien entendí, tienen ese ahorro. Tenemos diferentes programas. El fondo de ahorro, hasta donde yo tengo entendido, pero no soy una experta en las leyes, ni me atrevería yo a hablar aquí de leyes, no es obligatorio que todas las empresas lo tengan. Es correcto. Lo que es muy importante es que ustedes pregunten y tengan claras cuáles son las prestaciones que tienen las compañías cuando ustedes van a pedir trabajo, ¿no? O les están ofreciendo un trabajo. Yo creo que es cada vez más común porque esto cada vez es más transparente para ustedes y eso es importante porque entonces ustedes pueden comparar, ¿no? ¿Cuál oferta de trabajo les conviene más? Esa también es una decisión financiera súper importante, ¿dónde trabajar? Entonces también analicen las ofertas que les dan las empresas. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta, en el ejercicio que hicieron hace ratito, o que hiciste hace ratito, nos comentaste, ¿qué pasa si a alguien le das $1 millón de pesos? En ese caso, ¿en qué instituciones tú recomiendas que podríamos invertir para poder tener unos rendimientos sanos? Me pones en un predicamento. Pero, miren, yo voy a hablar a título personal. O más bien les voy a hacer una pregunta personal. ¿Quién le daría su dinero a alguien en quien no confían? No, ¿verdad? Yo he dejado mi dinero en instituciones en las que confío. Y de esas, pues no, hay tantísimas. Pero hay muchísima información en internet de cuáles son los bancos más fuertes, con mejor situación financiera. Y esos ustedes los ven, ¿no? Y evalúen una vez más los beneficios. Yo creo, uno de los grandes beneficios hoy es la banca digital. Y yo creo que eso es de muy fácil acceso a cualquier edad que tengamos. BBVA tiene una aplicación increíble, súper fácil de usar, muy intuitiva. Yo ya te dije más o menos en quién confío muchísimo, ¿no? Pero detrás de ellos vienen algunos otros. Investiguen,
Vayan a internet, hoy hay muchísima información. Insisto, no es como cuando yo ahorraba, o mi primer sueldo, que no estaba todo público en internet, hoy sí. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Pues ahora sí, muchas gracias, Andrea. Al contrario, gracias. Gobierno de México.